Genio y locura. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Isaac Newton, 1666. Sir Isaac Newton, descubridor de las leyes de la gravedad y del movimiento, inventor del cálculo y del telescopio de reflexión, fue quizá el mayor científico de la historia, comparado únicamente con Albert Einstein. Newton se hizo famoso en vida por sus experimentos en física. Pero pocos sabían que Isaac Newton llevaba a cabo otros experimentos en secreto que ocultó obsesivamente hasta el día de su muerte. Isaac Newton era un apasionado alquimista. En 1936, 200 años después de la muerte de Newton, los estudiosos se sorprendieron al descubrir notas, escondidas hacía mucho tiempo, de los experimentos alquímicos del gran físico. Había escrito más de 1 millón de palabras acerca del arte secreto. Su sobrino, Humphrey Newton, fue testigo de sus experimentos en el campo de la alquimia. Especialmente en primavera y en otoño solía pasarse 6 semanas en el laboratorio sin apenas apagar el fuego ni de día ni de noche. Nunca pude llegar a saber cuál podía ser el objetivo de sus experimentos. Pero su diligencia me hacía pensar que esperaba conseguir algo más allá del alcance del arte y de la industria del hombre. Humphrey Newton. Creía en la filosofía mecánica, según la cual la materia solo está formada por partículas en movimiento, pero era demasiado limitada para él, y lo que realmente buscaba en la alquimia eran los principios vitales de la naturaleza, la vida secreta de la naturaleza, de la materia. Para él se trataba de una búsqueda religiosa. Algunos eruditos opinan que en la alquimia puede hallarse la clave de uno de los episodios más desconcertantes de su vida. A los 51 años de edad, Newton envió extrañas cartas a sus amigos más cercanos. Estaban llenas de acusaciones extrañas, de quejas acerca de incidentes que nunca habían ocurrido, y en ellas declaraba que nunca volvería a dirigirles la palabra. También se quejaba de insomnio y de misteriosas indisposiciones. Este extraño episodio desconcertó a generaciones enteras de eruditos, hasta que la obsesión de Newton por la alquimia salió a la luz. El insomnio, la pérdida de memoria y los delirios paranoicos son síntomas típicos del envenenamiento por mercurio. ¿Hizo la alquimia que uno de los mayores intelectos del mundo perdiera el juicio temporalmente? Los alquimistas trabajaban constantemente con mercurio, que era el elemento central en la teoría alquímica. Probaban cosas, se las ponían sobre la lengua para ver si eran ácidas o dulces, se las frotaban en la piel, las olían y trabajaban con una especie de humo en el laboratorio. No me sorprendería que Newton se hubiera envenenado con mercurio. Existen pruebas obtenidas a partir del análisis reciente del cabello de Newton que demuestran que la concentración de mercurio era muy superior a la normal. Por tanto, me parece del todo plausible que Newton sufriera de inestabilidad mental en un momento dado de su vida a resultas de la experimentación alquímica. Isaac Newton se recuperó de su misteriosa crisis y vivió hasta la edad de 85 años. Murió en 1727. En los últimos años, confesó a sus amigos que echaban mucho de menos la alquimia y que, si fuera más joven, según sus propias palabras, daría otro toque a los metales. Pero a finales del siglo XVIII, los científicos respetables ya no creían que los metales fueran seres vivos.
tan solo unos pocos excéntricos y estafadores seguían practicando la alquimia. Tras siglos fascinando a los mayores cerebros de Europa, la alquimia parecía destinada a convertirse en la chatarra de la historia, una reliquia obsoleta perteneciente a un pasado iliterato. Pero el ancestral arte místico se negaba a morir. A principios del siglo XX, el antiguo arte de la alquimia parecía destinado al olvido. Hacía tiempo que había quedado relegado a una mera curiosidad histórica. Pero entonces resurgió el interés por la alquimia de forma repentina en la década de los años 20, cuando uno de los cerebros más destacados de Europa hizo una declaración asombrosa. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung, antiguo discípulo de Sigmund Freud, se había separado de su maestro para fundar su propia escuela de psicoterapia. En un informe, Jung explicaba que sus pacientes veían imágenes misteriosas y fantásticas en sus sueños, imágenes que afirmaban no tener ninguna relación con su vida personal. Durante años, Jung reflexionó sobre estos sueños, incapaz de interpretar aquellas imágenes, hasta que topó con los tratados abandonados hacía mucho tiempo de antiguos alquimistas. Examinando sus símbolos arcanos, Jung descubrió para su asombro que eran muy parecidos a las imágenes que aparecían en los sueños de sus pacientes. Estaba convencido de que las extrañas imágenes de la alquimia eran mensajes de curación física procedentes de las profundidades del inconsciente que se aparecían a las almas atormentadas de todos los tiempos. El simbolismo de la alquimia tiene mucho que ver con la estructura del inconsciente. Los sueños de los hombres y mujeres de nuestros tiempos contienen a menudo imágenes y metáforas que se encuentran en los tratados medievales. Carl Jung. Carl Jung dedicó el resto de su vida a desarrollar y defender su nueva y sorprendente interpretación de la alquimia como una escuela secreta de psicoterapia sagrada. Sus discípulos continúan su trabajo todavía hoy. La psique se encuentra en la oscuridad y debe ser liberada, igual que el oro se obtiene de la materia en la alquimia. De modo que al ser liberada, al hacer consciente lo que es inconsciente, se está produciendo una especie de proceso alquímico. Es pues lo mismo pasar por el proceso del psicoanálisis que trabajar en el laboratorio hasta conseguir encontrar la piedra filosofal. Una vez que te encuentras a ti mismo, te conviertes en una persona autorrealizada. Has encontrado una piedra filosofal, y tanto metafórica como psicológicamente, has logrado alcanzar el estado de trascendencia. La interpretación psicológica de la alquimia de Jung sigue siendo controvertida. Pero Jung no ha sido el único pensador del siglo XX que se ha dedicado a la investigación de los misterios de la alquimia. En 1941, en la Universidad de Harvard, los físicos combinaron el poder de la era atómica con la ancestral labor alquímica de la transmutación. Mediante el recién inventado acelerador de partículas, bombardearon 400 gramos de mercurio con neutrones de alta velocidad y transformaron una minúscula cantidad de mercurio en oro. ¿Se trataba de la primera transmutación con éxito de la historia? ¿O simplemente demostraba que siempre había sido posible transmutar metales? Los alquimistas no disponían de la energía que hay en un acelerador nuclear moderno o ciclotrón. Y de hecho, no es justificación suficiente para pensar que los alquimistas fuesen capaces realmente de transmutar metales solo porque los físicos modernos sí pueden.
Pero, por otra parte, sí que ofrece una justificación actual de su teoría, de la creencia de que los elementos podían transmutarse. Quizás bombardear Mercurio con radiación hasta crear oro sea el modo más complicado de llevar a cabo la transmutación de metales. Quizás haya un método más sencillo de transmutación, encerrado en los manuscritos de los alquimistas y en los grabados de la catedral. El experimento realizado en Harvard, por el cual se obtuvo una minúscula transmutación de oro, no supone, a mi modo de ver, una justificación de la alquimia, aunque es un experimento interesante. Lo que me parece importante es intentar encontrar la energía subyacente que el alquimista concibió y con la que trabajó. Creo que no es tan importante demostrar que es posible transmutar metales. Para mí, eso es un hecho. Aún hoy, hay quienes prosiguen la antigua búsqueda de la alquimia, presos de su atractivo, al parecer intemporal. Russell y Sue House son alquimistas contemporáneos. Para ellos, la alquimia no representa la búsqueda de riquezas, es la búsqueda de las verdades espirituales más profundas. Como alquimista moderno del siglo XXI no pretendo fabricar oro. Y no es porque crea que no puede hacerse. Creo que mi interés por la alquimia surgió cuando era niño. Era muy curioso y me gustaba la naturaleza. Pero también iba mucho a la iglesia y me gustaban las cosas que allí escuchaba. Pensaba que si la gente veía lo que yo había visto con el microscopio, se daría cuenta de que es evidente que existe alguna especie de Dios. Para mí, la alquimia es una forma de viajar dentro de mí misma. Por eso, no se trata solo del proceso de ver cómo se lleva a cabo un experimento, sino que el experimento se produce en mi interior y descubro partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Me apasiona ser capaz de incorporarla a mi vida y utilizarla y crecer a partir de ella. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años.